Muy buenos días, vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy y vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy para adorar a nuestro Señor con Cántadmelas otra vez. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Muy bien. Bien. Vamos todos. Oh, cántadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y de vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recíbelas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Una más. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Soy de luz de vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Nos quedamos de pie para tener el llamado a la oración. Vamos a adorar al Señor leyendo Salmo 84. Salmo 84. Salmo 84. Dice así la palabra de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que anden en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía.
Señor, reconocemos en esta mañana con el salmista que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Queremos estar en tu presencia porque sol y escudo eres tú, gracia y gloria tú das. Y Señor, te damos gracias que el hombre que confía en ti es dichoso. Y Señor, nosotros confiamos en ti, hemos venido para estar en tu presencia juntos, hemos venido para alabarte y levantar en alto tu nombre. Pedimos que nuestra adoración sea grato delante de ti, que podamos cantar cánticos de alabanza de todo corazón, pensando en lo grande que eres tú, humillándonos delante de ti como nuestro Creador y nuestro Salvador. Pedimos que todo lo que se hace en esta reunión sea para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Nos quedamos de pie para entonar el siguiente himno, que es Venid glorificada a Dios. Vamos. Vamos. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavada nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Una más. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermoso himno. Se escuchaba de acá, así que lo han cantado con ganas. Vamos a cantar Tan grande es el amor de Dios. Les invito a ponerse de pie, por favor. Vamos con todo nuestro corazón. Vamos. Tan grande es el amor de Dios, inmenso y sin medida, que dio a su Hijo único para hacerme su tesoro. Mi transgresión cargó en dolor, su Padre dio la espalda, y por sufrir así Jesús allá
santo sobre una cruz, llevando mi pecado, me siento avergonzado, unido a burladores, fue mi maldad que lo mandó para reconciliarnos, su muerte me dio vida, su obra consumado. Última. En nada más me gloriaré, ni en obras ni en poderes, me gloriaré en que murió y que ha resucitado, porque recibo más de él, no encuentro una respuesta, pero sé con todo el corazón, sus heridas me compraron. Pueden tomar asiento, muchísimas gracias. Quiero compartir con ustedes una canción, es un himno que me recuerda mucho a mi madre. Saben que mi madre cantaba muy bien, tenía una linda voz, era muy vergonzosa. Entonces en el patio de casa tenemos la pileta donde ella normalmente lavaba las verduras, y cuando nosotros siempre escuchábamos, o de mi casa, una vez que ya me había casado, o cuando éramos más chicos, cuando no se acordaba la letra, hacía la, y si no se acordaba, si seguía y terminaba silbando. Entonces eran tres cosas: la letra, la y silbando. Por ejemplo, crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Esta era una de sus preferidas, ¿no? Entonces seguía la. Y nosotros nos reíamos y la cargábamos y decíamos, ustedes son malos porque yo no me acuerdo y quiero seguir alabando al Señor, ¿no? Entonces seguía de esas tres maneras. Y cada vez que hago este himno me acuerdo de ella. Si lo conocen, pueden cantar conmigo. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, que por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera, de tal manera, de tal manera me amó.
Muy buenos días, hermanos. Es un gozo estar con ustedes otra vez en este día. Y bueno, después de nuestra pausa para tener un mensaje especial para el comienzo del año, vamos a volver a nuestro estudio de 1 Corintios hoy. Y quiero hacerles recordar lo que hemos visto en este tiempo. Primero vimos en capítulos 1 a 4 que Pablo va enfrentando cosas del cual él fue informado en cuanto a la iglesia de Corinto. Él está hablándoles y enfrentando los problemas de contienda, conflicto, división, carnalidad que había entre ellos. Esta división y carnalidad fue marcado realmente por dos cosas. Uno fue su dependencia de la sabiduría humana, que él define como palabras vacías, sin poder, palabras, pero sin vidas transformadas, porque niega el poder del mensaje de la cruz. Y él marca también que esta contienda viene por la soberbia, envanecimiento, lo llama Pablo, soberbia, orgullo, que vemos en los grupitos que formaron y su deseo de tener prestigio o ser parte de un grupo de los élites. Ahora, en nuestro último mensaje vimos que Pablo después les hablaba como un padre a sus hijos amados. Y él les explica de que él les está hablando con toda claridad y directamente, porque él es su padre espiritual y él los ama y lo está haciendo por su bien. Y termina capítulo 4 preguntándoles, cuando yo voy a ir, ¿prefieren que vaya con mansedumbre o con vara? Y claro, la idea fue que si ellos se arrepintieran de su pecado, entonces él iba a poder ir con mansedumbre, pero si no, su pecado tenía que ser corregido y si fuera necesario, como un padre que disciplina a sus hijos, estaba dispuesto a ir con vara. Ahora, hoy llegamos a capítulo 5. Vamos a ver enseguida en capítulo 5 que la vara fue apropiada. Realmente, acá comienza Pablo a tocar unos temas puntuales, temas muy particulares que vamos a ver en el resto del libro. Y vamos a ver en capítulo 5 que Pablo habla de lo que podemos resumir y llamar la disciplina eclesiástica, disciplina en la iglesia. Realmente capítulo 5 de 1 Corintios es el pasaje más largo, más extenso sobre la disciplina eclesiástica de toda la Biblia. Así que va a ser muy interesante, lo vamos a ver en 2 semanas. En estas 2 semanas vamos a ver el tema que Pablo realmente está hablando, que es esto: cómo enfrentar inmoralidad dentro de la iglesia. Cómo enfrentar inmoralidad dentro de la iglesia. Vamos a hablar de inmoralidad que puede ser parte de tu vida. Eso es importantísimo, pero el tema principal es cómo enfrentar inmoralidad en la iglesia. Ahora, Pablo va a hablar en capítulo 5 hoy de inmoralidad espantosa, inmoralidad increíble. Y no vamos a disminuir la importancia de ese tema, pero el tema mayor del capítulo entero no es la inmoralidad espantosa, sino es que la iglesia toleraba la inmoralidad espantosa que estaba dentro de la iglesia. Eso es el tema principal. Y Pablo aquí va a advertir a la iglesia del gran peligro de tolerar pecado en la iglesia. Ahora, quiero decirles que vamos a dividir capítulo 5 en 2 mensajes. Obviamente por el tiempo y por lo extenso que es. Hoy vamos a ver 4 características de una iglesia que tolera el pecado. Y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver 4 acciones necesarias para una iglesia que no tolera el pecado. 4 acciones necesarias para una iglesia que no tolera el pecado. Pero hoy vamos a leer 1 Corintios 5 y vamos a ver 4 características de una iglesia que tolera el pecado adentro de la iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 5. Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al
al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leo de toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal cosa os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Bueno, un pasaje muy directo, muy claro, muy importante para la iglesia de hoy, muy importante para nuestra iglesia. Hoy vamos a ver 4 características de una iglesia que tolera el pecado dentro de la iglesia. En primer lugar, en versículo 1, la primera característica de una iglesia que tolera el pecado es que es una iglesia sin testimonio. Es una iglesia sin testimonio. Hay pecado en la congregación. Dice aquí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hay fornicación en la congregación. Ahora, la palabra fornicación acá en griego es una palabra que te debe parecer conocido, es la palabra porneia. Nosotros sacamos la palabra pornografía de eso, pero la mejor traducción de la palabra es inmoralidad sexual. Pablo dice, se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual. Esta palabra realmente incluye muchas cosas. Fornicación es sexo fuera del matrimonio. Es todo tipo de sexo ilícito. Toda clase de sexo que Dios ha prohibido. Incluye sexo prematrimonial. Cuando una pareja tiene relaciones sexuales antes de casarse, están cometiendo fornicación. Cuando personas viven juntadas, como se dice hoy, ya tenemos ese eufemismo, no están viviendo juntados, están viviendo en fornicación. Eso es la definición bíblica. Están fornicando, es inmoralidad sexual. Homosexualidad es otra forma de cometer fornicación, es inmoralidad sexual. Es la palabra que se encuentra en la Biblia para prostitución. También es la palabra porneia, inmoralidad sexual. También, no es importante en nuestro texto, pero es importante cuando hablamos de divorcio y de casarse de nuevo, esta palabra fue utilizada para casamientos prohibidos bajo la ley de Israel. Lo que es importante entender es que Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, inmoralidad, pecado, es pecado. Es importante comenzar hoy definiendo que fornicación es pecado porque en nuestra cultura hay eufemismos, se ve en las películas, se ve en la televisión, se ve en la vida, ya fornicación prácticamente no existe para la cultura en la cual vivimos. Entonces, tenemos que tener cuidado que eso no llegue a ser nuestro concepto de fornicación. Pablo está espantado aquí por la fornicación y los corintios no. Entonces, tengamos cuidado que nosotros seamos como Pablo y que no seamos como los corintios aquí. En 1 Corintios 6:18, Pablo va a decir, en unas semanas lo veremos, si Dios quiere, huid de la fornicación, huid. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Huye, no te metes, no te quedas cerca, no miras, sino huid de la fornicación, porque estás dañando a ti mismo.
En 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 a 5, Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No podemos ser santificados y estar fornicando. Si fornicamos, no somos santos. Si estamos santificados, no estamos fornicando. Y aquí dice apartéis de fornicación. Y dice en 1 Tesalonicenses que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Realmente la palabra esposa está mal traducido, no dice eso en griego, sino que dice cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias o en pasión de deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces está diciendo que el supuesto creyente que fornica está portándose como los gentiles que no conocen a Dios y no puede estar viviendo en santidad. En Efesios 5:3, Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces, fornicación no debe ser algo que hablamos, no debe ser algo que miramos en la televisión, no debe ser algo que miramos en las películas, no debe ser algo que miramos en nuestras computadoras. Debemos estar lejos de toda clase de inmoralidad sexual porque no conviene a santos. En Efesios 5:5, Pablo dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si podés ser un fornicario viviendo en fornicación, es evidencia de que no conoces a Cristo como tu Salvador. En Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todos el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay un momento dentro del matrimonio cuando el lecho es honroso y sin mancilla, pero fuera del matrimonio es fornicación y Dios lo juzgará. En Gálatas 5:19-21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etcétera, etcétera. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, fornicación no es obra del Espíritu, no viene del Espíritu de Dios, viene de la carne, es obra de la carne y no es de los creyentes. Entonces, quería tomar un momento para que nosotros vemos que Pablo está hablando de algo grave acá, pero los corintios no lo vieron como grave. Y otra vez, que seamos como Pablo, pegados a la palabra de Dios, viendo la fornicación como Dios lo ve, y no como los corintios que vieron la fornicación como lo vio el mundo. Y realmente vivimos en un mundo cuando fornicación es un chiste. No es considerado pecado. Es glorificado. Había un programa en Estados Unidos, nunca lo vi. Yo sé que estaba pasado acá también, nunca lo vi, porque solo el título me hizo entender que no era para mí, porque no se nombra entre los santos, pero me llamaba la atención la glorificación de la fornicación. Fue un programa que se llamaba Californicación, que supongo que es la historia de muchos fornicarios en California. Se nota en casi todas las películas que hay fornicación, o implícito o explícito. Y cuando es así, vos y yo debemos apagar la tele, debemos apagar la película. Y si fuiste al cine, debes levantarte y salir, porque esas cosas no son normales, no son aceptables, no se debe aún nombrar entre los santos. Debemos quedarnos lejos, debemos huir. Hoy en día se presenta la pornografía como algo normal. Se hacen chistes de la pornografía. Es accesible a todo el mundo desde la edad más joven. Algunos opinan que es saludable para el joven no casado, pero eso no es lo que dice Dios. Realmente la actitud del mundo en cuanto a la fornicación es el resultado normal de un proceso de enseñar evolución que transforma a nosotros en animales, y para un animal no existe inmoralidad sexual. Un animal no puede cometer fornicación. Es imposible. No tiene esa moralidad, no tiene esas instrucciones de Dios. Entonces, que no pensamos como el mundo, que somos animales y entonces que la pornografía es saludable, que la fornicación es normal, que todo está bien. No está todo bien delante de Dios.
La voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación y para eso tenemos que apartarnos de la fornicación, huir de la fornicación, quedarnos lejos de la fornicación. Entonces no te engañes y no dejes que este mundo te engañe. Es pecado y tiene consecuencias. Y vos y yo tenemos que tomar las precauciones y las decisiones para que no seamos partícipes de inmoralidad sexual. Novios, tengan cuidado. Futuros novios, tengan cuidado. Jóvenes con la computadora y la pornografía, tengan cuidado. Tomen los pasos necesarios para huir de ese pecado. Ahora, Pablo sigue aquí porque no solamente marca que hay fornicación, pero mire lo que dice en versículo 1, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora él dice, no es solamente fornicación, es un caso espantoso. Realmente dice que es fornicación que ni los gentiles aceptan. La palabra es etnos, ni las naciones aceptan, ni los corintios, que son conocidos por su fornicación, aceptan esta fornicación que hay en la iglesia de Corinto, que fue incesto, que uno tenía la mujer de su padre. Ahora, no quiero meterme en los detalles acá porque no es necesario. Pablo no lo hace y no es necesario para lo que Pablo nos está diciendo. Probablemente era su madrastra. Probablemente fue una mujer inconversa porque Pablo no hace ningún comentario sobre disciplinar a ella. La palabra tiene acá, tiene la mujer de su padre, es verbo en tiempo presente, significa que está con ella, ha estado con ella y está continuando estando con ella. Entonces es un pecado continuo que ha existido por un tiempo y sigue existiendo. Ahora, incesto, esta clase de fornicación fue prohibido en toda la palabra de Dios. Bajo la ley, en Levítico 18:8, Dios dijo a Israel, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. En la desnudez de tu padre fue prohibido específicamente. En Deuteronomio 22, versículo 30 dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. En Deuteronomio 27, versículo 20 dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, bajo la ley fue totalmente prohibido, fue específicamente prohibido como algo totalmente perverso. Y aquí en la iglesia de Corinto existía y estaba todo bien. Pero no solamente estaba prohibido bajo la ley de Dios, sino también fue prohibido bajo la ley romana. Se nota en los escritos de la gente de esa época de Roma que este pecado fue prohibido y el castigo fue ser exiliado a una isla. Fue ser exiliado fuera del Imperio Romano por cometer este pecado. Fue abominable aún en el mundo romano. Fue abominable aún en Corinto, pero aquí está en el medio de la iglesia. ¡Qué barbaridad! Ahora, Pablo habla acá en todo el pasaje y nombra este hombre sin dar su nombre exacto. En versículo 1 dice alguno. Se oye que hay entre vosotros fornicación y alguno que tiene la mujer de su padre. En versículo 3, él dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Al que tal cosa ha hecho. En versículo 5, al principio dice, el tal se ha entregado. En versículo 7 y 8, hace referencia al hombre como la vieja levadura que está contaminada. En versículo 8, en la última parte, dice que es en la mitad, dice, ni con la levadura de malicia y de maldad. Está hablando de este hombre realmente allí. Vamos a ver la semana que viene. En versículo 13 dice, quitad pues a ese perverso. La palabra significa degenerado, la persona sin moralidad. Entonces el fornicario está enfocado aquí, hay que hacer algo con él. Otra vez quiero marcar, es pecado. El fornicario era culpable, el fornicario era un perverso. El fornicario necesitaba arrepentirse de su pecado y abandonar su pecado.
Digo todo eso porque el resto del capítulo no habla al perverso, no habla al fornicario, sino habla a la iglesia y cómo debe responder a él. Pero no quiero dejar pasar en la cultura en la cual nosotros vivimos que Pablo también está juzgando y marcando que esto es un pecado que debe ser enfrentado. Ahora, ¿por qué afecta el testimonio de la iglesia? Mire otra vez en versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros. Entre vosotros. La palabra es la palabra en griego, es parecido al español y significa definido como adentro, en asociación cercana. Pablo está diciendo, este pecado es de alguno, es de esta persona, pero es un pecado de la iglesia. Está en la iglesia, está entre vosotros. Toda la iglesia está manchada con este pecado. Toda la iglesia está involucrada con este pecado. La gente alrededor no dice fulano está en pecado, sino dice el miembro de la iglesia está en pecado. Esto no fue escrito al fornicario, fue escrito a la iglesia. Entonces, hermanos, está diciendo a los corintios, hay pecado entre vosotros. Eso mancha el testimonio de todos ustedes, de toda la iglesia. Dice también, de cierto se oye que hay entre vosotros. Se oye. Así que la gente estaba escuchando. Se escuchaba fuera el testimonio de la iglesia que fue abominable. Y dice desierto, la palabra desierto significa no tanto en verdad como uno pensaría por la traducción, sino está diciendo se oye en forma general, en todo lugar, la extensión completa. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que aún no se nombra entre las naciones. Entonces, el pecado de esta persona llegó a ser el testimonio de la iglesia de Corinto. Era peor que los gentiles, era peor que los etnos, peor que las naciones. Todos saben. Así son los cristianos. Así es la iglesia de Corinto. Así deben ser todas las iglesias. Así es el testimonio de Cristo. Realmente, ¿por qué quiero ser un cristiano? Ellos son peores que nosotros. Nosotros los corintios somos conocidos por fornicación y fornicar tiene una palabra en nuestro idioma que es corintiar. Pero estos no superaron. Qué horrible, ¿no? ¿Sabe que una iglesia que tolera el pecado no puede mantener un buen testimonio? Una iglesia que tolera el pecado siempre va a tener su testimonio destruido. Yo he compartido con ustedes antes muchas veces cuando yo fui un pastor practicante hace 45 años casi. Estaba en una iglesia que toleraba el pecado. Tenía un testimonio abominable. Tratar de hacer el ministerio en ese barrio era casi imposible. 5 pastores seguidos terminaron fuera del ministerio. El pastor que era pastor cuando yo estaba como pastor practicante bajo su liderazgo estaba cometiendo adulterio con por lo menos 2 mujeres. El testimonio de la iglesia fue pésimo y la iglesia no existe hoy. Desapareció hace años. Tenía un testimonio horrible porque toleraba el pecado dentro de sí mismo. Vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4, que una iglesia con un testimonio firme y fiel abre puertas para el evangelio. Dios utiliza el testimonio para que el mundo pueda ver que Cristo ha transformado vidas. Pero una iglesia con un testimonio que tolera el pecado no da testimonio de nada. Es igual como el mundo o quizás peor. Entonces, la primera característica de una iglesia que tolera el pecado es que no tiene testimonio. Su testimonio es horrible. Y hermanos, eso significa que tenemos que estar comprometidos en no ser una iglesia que tolera el pecado. Porque queremos tener un testimonio que glorifica a Dios y que abre puertas para el evangelio, que demuestra, como Pablo decía en el último mensaje que vimos en capítulo 4, que se ve no solamente palabras, sino poder, el poder de vidas transformadas. Así que la primera característica es una iglesia sin testimonio. En segundo lugar, en versículo 2, una iglesia que tolera el pecado es una iglesia arrogante. Es una iglesia arrogante.
Y aquí en versículo 2 encontramos otra vez esta palabra que hemos visto vez tras vez. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Así está la palabra. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Están envanecidos, dice. Son orgullosos, llenos de soberbia, arrogantes. Ahora, vamos a ver la semana que viene, pero miren versículo 9 que Pablo ya les había advertido de esto. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo ya les ha dado una advertencia y no lo tomaron en cuenta. En versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Ellos estaban gloriándose en su tolerancia. Estaban gloriándose en su tolerancia, estaban gloriándose en lo que estaban haciendo en su iglesia. Y era por su arrogancia, su soberbia, su orgullo, dice Pablo. Ellos toleraban el pecado. Ahora, es difícil, y Pablo no nos da los detalles, entender cómo su orgullo los hubiera llevado así en esta manera a tolerar el pecado, pero es lo que estaban haciendo. Podemos pensar en cómo vemos en la Biblia que la gente hace eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 8:1, Pablo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Muchos utilizan ese versículo mal, como decir que es malo tener conocimiento, que no debemos aprender cosas, que no debemos conocer cosas. No está diciendo eso, sino está diciendo que el conocimiento sin amor envanece. El conocimiento solo, aislado, donde yo digo, mire lo que yo sé, y no me importa lo que está pasando contigo, no me importa si soy un tropiezo para ti, no me importa, como en nuestro texto, que vos estés pecando, yo tengo conocimiento, eso envanece. Entonces, quizás su conocimiento los envaneció, que estaban orgullosos de su conocimiento, probablemente de la sabiduría humana que permitía lo que ellos estaban haciendo. Quizás lo vemos muchas veces hoy en día en casos parecidos a Corinto. En Gálatas 5:13, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Algunos dicen, tengo libertad en Cristo. Yo escucho esto todo el tiempo hoy en día. Creyentes y iglesias que dicen, todo está bajo gracia. Sí, yo sé que eso parece que es pecado, pero está todo bajo gracia. Es todo bajo la sangre. O algunos dicen, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. La idea es que yo voy a hacer lo que yo quiero y tengo la gracia de Dios que va a cubrir todo. Hay un libro que salió hace muchos años ahora que se llama El despertar de la gracia. Y mucho del libro es bueno, pero muchos tomaron el libro como permiso para decir, todo está bajo gracia. Ya no hay prohibición de nada en la palabra de Dios. Cualquier mandamiento que Dios nos da es legalismo. Somos libres, podemos hacer lo que queremos. Todo está bajo la gracia del Señor. Todo está bajo su sangre. Y terminen en libertinaje, declarando todo bien. Cuando la verdad es que la Biblia nos prohíbe muchas cosas. Nos dice muchas cosas que están definidas como pecado, como el texto que estamos viendo hoy. Hemos visto de fornicación. Huye de la fornicación. No dice fornicar un poquito y después pedir perdón. Sino dice huye, porque tiene consecuencias el pecado. Apartéis de la fornicación, porque la voluntad de Dios para vosotros es su santificación. Es imposible tener las dos cosas. Es pecado. Pero muchos hoy, como los corintios, se envanecen y dicen, nosotros somos más allá de eso, todo está bajo gracia, todo está bien, podemos disfrutar de las cosas. Después podemos ir y pedir perdón, es todo bajo gracia. Hay algunos que se envanecen y dicen, y lo he escuchado en nuestra propia iglesia sobre los años, muchísimas veces, este concepto, cuando hay disciplina eclesiástica, eso es que nosotros amamos más. La idea que tienes que amar más que Dios. Y cuando hay disciplina en la iglesia, hay alguno que dice, falta amor acá.
Deben tener más amor, pobrecito que fue disciplinado, no debemos disciplinar. Había gente antes en nuestra iglesia que siempre no votaron cuando votamos una disciplina, no participaron porque querían tener más amor. Y algunos fueron al disciplinado y dijeron, pobrecito, ellos no te aman, pero nosotros sí. La Biblia dice muy claramente que Dios al hijo que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo, dice Hebreos 12:6. Disciplina no es una falta de amor, sino es una manifestación de amor. Algunos se envanecen y dicen, bueno, toman fuera de contexto pasaje de la Biblia y dicen, no es para mí juzgar. Algunos no quieren disciplinar a fulano porque tienen miedo que alguien va a descubrir su pecado y disciplinarlos a ellos. Entonces justifican su propio pecado por no querer disciplinar el pecado de otro. Pero la Biblia dice que tenemos que enfrentar a el que está en pecado. Tenemos que enfrentarlo. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero los corintios fueron envanecidos. Quizás fue indiferencia. Vimos hace poco que fueron saciados, fueron ricos. Estaban reinando según ellos. Y si estás saciado, rico y reinando, ¿quién quiere involucrarse en algo tan difícil, tan complicado como la disciplina de un hermano que está en pecado? Nadie quiere eso. No es divertido, no es algo que nos gusta hacer, pero es algo que es necesario hacer. Pero el que se cree saciado, rico y reinando va a ser indiferente a esas cosas. Hay algunos que no quieren disciplinar o están envanecidos por la presión de la cultura. He visto en muchísimas iglesias, por ejemplo, que cuando hay inmoralidad en un matrimonio, por ejemplo, si alguien se divorcia, o si alguien se divorcia porque tiene una aventura con otro, se divorcia de uno, se casa con el otro. Eso pasa todo el tiempo en iglesias que yo conozco y no hay disciplina. Nadie hace nada. Dicen, es tan común, es parte de nuestra cultura. Si enfrentamos esas cosas, no tenemos tiempo para ninguna otra cosa. Entonces lo aceptan. Y después conozco docenas y docenas de iglesias donde un divorciado está animado a casarse de nuevo con otro, aunque la Biblia lo define como adulterio. Y hoy en día, en el tiempo de mi vida, ya conozco pastores que están divorciados y casados de nuevo. Conozco de diáconos que están divorciados y casados de nuevo. La iglesia lo va aceptando poco a poco, se envanece y se llena de pecado. Hoy en día es muy aceptado en muchas iglesias que novios ya practican sexo prematrimonial. Es conocido y nadie hace nada. Es como que, bueno, ¿qué crees que hagamos? Es así la cultura y ellos van a hacer esas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Muy parecido a Corinto. Muchas parejas dicen, no vamos a casarnos, vamos a vivir juntos y van a la iglesia y nadie les dice nada. Está todo bien. Y poco a poco va entrando la homosexualidad. En mi opinión, no soy profeta, solamente por lo que he visto de esta actitud, como vemos en Corinto, que es una cuestión de tiempo hasta que las iglesias se llenen de homosexuales y donde dicen, bueno, no es lo mejor, pero está bien. Entonces, ellos fueron envanecidos por cualquier razón que sea, en su soberbia y su sabiduría humana. Aceptaron este pecado espantoso entre ellos y no levantaron ni un dedo para hacer algo. Se conformaron, lo aceptaron. ¿Qué faltaba acá? Que es muy importante para nuestra iglesia y para vos y para mí. Le faltaba sensibilidad al pecado. Se olvidaron de que el pecado es una violación de la santidad de Dios. Para evitar esta clase de envanecimiento que tolera el pecado, tenemos que volver a quien es nuestro Señor. Recuerden Isaías 6:3, dice el uno al otro, daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos un Dios santo. Le podía llevar a muchísimos pasajes que hablan de la santidad de Dios. Es impecable, es sin pecado, es sin impureza, es distinto de nosotros, es santo. Algunos usan este pasaje, dice que Dios es 3 veces santo. Ustedes saben que a mí no me gusta esa frase,
porque deja la idea de que Dios es 3 veces más santo que yo, y eso no significa nada. Él es infinitamente más santo que yo. Él es santo. En 1 Corintios 3, 16 y 17, vimos hace unas semanas, esto es el criterio para nuestra iglesia. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, en nosotros como la iglesia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, nuestro Dios es santo. Él no juega con el pecado. Y nosotros, su iglesia, somos un templo santo. Y es nuestra responsabilidad asegurar que esa iglesia sea así, santo. Que sea santo. Dios quiere que sea santo. Nos ha mandado así que sea santo. Y aquí está diciendo a los corintios que han permitido pecado. Recuerden al principio del libro, en 1 Corintios 1:2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos. Así que, hermanos, para que no seamos envanecidos como iglesia, y en estos casos tenemos que tener sensibilidad de la santidad de Dios y de la gravedad del pecado. Recuerden Isaías 6:3 que los ángeles dicen, santo, santo, santo es el Señor. Y 2 versículos después, el profeta Isaías dice así, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, he visto el Rey Jehová de los ejércitos. Isaías vio una visión de la santidad de Dios y dijo, ay de mí, estoy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y he visto el Rey Jehová de los ejércitos. Para no tolerar el pecado nunca en nuestra iglesia, vos y yo tenemos que ser sensibles al pecado, sensibles a la santidad de Dios, llenarnos de la palabra de Dios que hable de que santo es nuestro Dios y que Él no tolera el pecado en nosotros. Y Él no quiere que nosotros lo toleramos tampoco. Entonces esta iglesia era una iglesia arrogante en tolerar el pecado. Y eso es el tema de todo el capítulo. El pecado fue abominable. Su arrogancia fue lo más chocante, aún más chocante que el pecado en sí, que fue tan abominable. Y el peligro que Pablo quiere marcar en este capítulo es el peligro de pecado tolerado que deja un mal testimonio. Que si toleras un pecado, toleras muchos pecados. Y al final no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. O puede terminar siendo peor la iglesia que el mundo, como en este caso. Entonces, no disciplinar no es una cuestión de tener más amor. No estar dispuesto a disciplinar bíblicamente es tolerar el pecado y es arrogancia. Que no seas arrogante como los corintios. Que no seamos arrogantes, sino que seamos sensibles a la santidad de Dios y al pecado. Y que no toleramos el pecado. Entonces, la iglesia que tolera el pecado, primero, es una iglesia sin testimonio. Segundo, es una iglesia arrogante. Y en tercer lugar, es una iglesia sin convicción. Una iglesia sin convicción. Miren versículo 3. Pablo dice así, fuertemente habla Pablo. Dice, déjame comenzar en versículo 2. No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ellos necesitaban tomar decisiones y no estaban dispuestos a hacerlo. Hay 2 decisiones acá que ellos necesitaban tomar. La primera decisión es que necesitaban lamentarse. En vez de arrogancia, necesitaban estar tristes, apenar, estar de duelo. Es una palabra que se utilizaba muchas veces para el duelo cuando uno moría. Pero está diciendo, en vez de ser arrogantes, en vez de estar envanecidos, deben estar lamentando el pecado. Sí, lamentamos el pecado en nuestra propia vida.
y nos arrepentimos y lo abandonamos. Pero también somos una iglesia y lamentamos también el pecado en la vida de otros. Lloramos por ellos y oramos por ellos. En Esdras 10, versículo 6 dice, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esdras, al ver el pecado de Israel, fue y se entristeció. En Nehemías 1:4, cuando Nehemías escuchó del resultado del juicio de Dios sobre Jerusalén, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Pablo dice en 2 Corintios 12:21, y cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Hermanos, cuando Pablo dice a los corintios, hay alguien pecando entre vosotros, ustedes deben lamentar, deben llorar, deben ayunar, deben orar, deben estar tristes, porque esa clase de tristeza de parte de la iglesia los lleva a actuar y de parte del pecador les lleva a arrepentirse. Pero Pablo está diciendo, tienen que lamentar. Eso es la primera decisión necesaria que no habían tomado. Eran indiferentes. En segundo lugar, dice en versículo 2, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. La segunda decisión necesaria fue quitarlo de en medio de la iglesia. Eso hubiera sido el resultado de lamentar. Primero, tristeza por el pecado del hermano y después quitar el hermano de entre ellos. Uno dice, bueno, pero la palabra quitar es muy duro, muy fuerte. No, ¿qué significa en griego la palabra quitar? Bueno, déjame explicarle lo que dice en griego. La palabra quitar significa quitar, remover, sacar, llevar afuera, llevarlo a otro lugar. Y si eso te deja duda, vamos a ver hoy, la semana que viene, pero miramos rápidamente. Miren versículo 7. Versículo 4. Versículo 5. Dice, el tal sea entregado a Satanás. No solamente va a ser quitado, va a ser entregado a Satanás. Miren versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Y vamos a ver la semana que viene que la palabra limpiaos no significa simplemente limpiar, sino es una palabra que significa remover algo que es inmundo. Remover algo que es inmundo. Entonces, otra vez es la misma idea. En versículo 13, vamos a ver la semana que viene, dice, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso. Y está otra vez allí la palabra, quitad. Entonces, ¿qué es la decisión que ellos tienen que tomar según Pablo? Lamentar y quitar, sí sacarlo, sí echarlo de la iglesia, sí removerlo de la iglesia. Ahora Pablo dice, eso es su veredicto, es su juicio. Él está lejos y mire lo que dice en versículo 3, dice, estoy ausente físicamente, pero estoy presente en mi espíritu porque recuerden que soy su padre espiritual, yo tengo intereses acá, yo les amo y aunque estoy lejos físicamente, estoy muy involucrado en mi espíritu. Y él dice, ya como presente he juzgado a tal que ha hecho esta cosa, ya lo he juzgado. Ahora Pablo no estaba allí diciendo no puedo juzgar. Él entendió la diferencia entre juzgar a otro cuando no miré en mí mismo y enfrentar el pecado, que son dos cosas diferentes en la palabra de Dios. Él dice, yo ya tengo mi veredicto, yo he llegado a mi conclusión, ya lo tengo condenado a él que tal cosa ha hecho, yo ya lo juzgué. Entonces Pablo ya tiene su veredicto, pero también es muy importante para nosotros ver cómo se movió Pablo, porque dice entonces en versículo 4, ahora vamos a pensar así. Él podía haber dicho, yo soy un apóstol, sácalo. Como apóstol tenía esa autoridad. Yo soy un pastor, no tengo esa autoridad. No hay nada en el mundo hoy que tiene esa autoridad, pero Pablo lo tenía.
Pero igualmente, aunque tenía esa autoridad, no lo ejercitó. Mire lo que dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás. Pablo ya le había condenado, pero ahora entra el rol de la iglesia. El apóstol no actuó, sino dijo, cuando ustedes están reunidos, cuando la iglesia se congrega, cuando está en asamblea, cuando están reunidos dentro de la iglesia, como iglesia, tienen que actuar como iglesia. ¿Quién tiene la autoridad y la responsabilidad de disciplinar? Es la iglesia misma. Aquí vemos el gobierno de la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hacen? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, se une mi espíritu con la autoridad de la congregación y la autoridad del Señor y toman esta decisión. La palabra de Dios dice en Mateo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, cada vez que hay 2 o 3 congregados, eso no constituye una iglesia. Pero donde hay una iglesia, el Señor está en medio de ellos. Y aquí Pablo está diciendo, ustedes tienen la responsabilidad delante de Dios y tienen la autoridad de Dios de quitar a este perverso de entre vosotros. ¿Qué encontramos en la palabra de Dios? Que es la iglesia local que disciplina. El pasaje más clásico de disciplina es Mateo 18, 15 a 17. Ustedes lo recuerdan. Jesús habló y dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, ¿qué? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, dilo al papa. No. Dile a la jerarquía. No. Dile al pastor. No. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, tenle por inconverso. ¿Dónde está la última palabra? ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién es responsable por disciplina? Es la iglesia. No Pablo, no algo exterior a la iglesia, sino la iglesia local. Y eso significa, hermanos, que si hay pecado en nuestra iglesia, los responsables somos nosotros. Tenemos la autoridad de quitarlo. Tenemos la responsabilidad de quitarlo. Ahora, ¿qué es el juicio que Pablo recomienda acá? Y esto nos choca un poco al leerlo, pero hay que tratar de entenderlo. No hay muchos pasajes paralelos para darnos más luz sobre lo que dice en versículo 5, pero dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora debemos entender esto. Pablo está diciendo, vamos a sacarlo de la iglesia, o sea, vamos a removerlo de la iglesia, y ahora vamos a removerlo de la iglesia y entregarlo a Satanás. Lo estamos removiendo de la esfera de la iglesia, donde la iglesia le ministra, donde la iglesia le protege, donde la iglesia tiene la responsabilidad delante de Dios de enfrentar su pecado. Como no ha respondido a la iglesia, ahora lo sacamos de la esfera de la iglesia y lo ponemos en la esfera de Satanás, en el mundo, donde Satanás domina hoy. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, hoy en día Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo está bajo el maligno. Entonces, Pablo está diciendo, sacarlo de la iglesia con su protección, con la iglesia que enfrenta su pecado, no responde a la iglesia, ponerle en el mundo bajo el dominio de Satanás, donde no tiene la protección de la iglesia. Ahora, yo creo que es muy importante entender este concepto, porque cuando hay un pecado en la iglesia y no disciplinamos al pecador, realmente le estamos protegiendo, porque Dios delegó el enfrentar su pecado a nosotros.
Y hasta que nosotros lo llevamos a todos los pasos y ha escuchado a la iglesia y no responde a la iglesia, está protegido por la iglesia. Y mi convicción basado en este pasaje, en otros, es que Dios no le va a juzgar a ese pecador porque Él delegó eso a nosotros. Pero una vez que la iglesia ejercita su disciplina, la persona es sacada de la protección de la iglesia local y es entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y nosotros no queremos proteger a un pecador obstinado tolerando pecado dentro de la congregación. Tenemos que expulsarlo de la iglesia. Y como Pablo dice acá, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ahora, ¿por qué pasa eso? En 2 Tesalonicenses 3:14, otro pasaje que habla de disciplina, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. El Señor está haciendo todo esto para el bien del pecador. El Señor quiere producir en el pecador vergüenza y arrepentimiento y restauración. Eso es lo que Dios está tratando de hacer. Y otra vez, si nosotros como iglesia lo protegemos y decimos, amamos tanto que no lo vamos a disciplinar, estamos estorbando el plan de Dios que Dios planificó para llevarle al arrepentimiento. ¿Qué dice acá? Dice que se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Sí, para que esté afligido físicamente. Hay pasajes que hablan de eso. Cuando hacemos la Santa Cena, ¿qué dice 1 Corintios 11:30? Dice que algunos participan de la cena indignamente. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen o muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces tenemos que darnos cuenta que esto puede ser hasta el castigo de Dios, puede ser físico para llevarnos al arrepentimiento. En primera de Juan, capítulo 5 y versículo 16, dice así, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces hay pecados por lo cual uno no es arrepentido que le lleva a la muerte. Y Pablo dice, no estoy diciendo que oren por eso, porque eso es el juicio de Dios. ¿Parece fuerte? Eso es fuerte. Pero miren el propósito final del Señor en versículo 5. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El Señor hace todo esto para que la persona en el día del Señor, en el juicio final, sea salvo, sea un creyente. Ahora, ¿qué significa eso? Si este hermano que es disciplinado es un creyente, si es un creyente, el proceso de disciplina le va a dar vergüenza y le va a llevar a arrepentirse y va a estar restaurado. Amén. A veces tenemos el privilegio de restaurar a disciplinados después de que se arrepintieron y abandonaron su pecado. Qué bendición que es eso. Hay otros que han llegado a ser miembros por su profesión de fe y están viviendo en pecado porque realmente no son salvos. Y en ese caso también el hecho de que estén en la iglesia por allí les hace engañar a sí mismo creyendo que están bien con Dios. Y esta disciplina quita esa idea que yo estoy bien y le pone en la mano de Satanás para que entiendan que no son salvos. Y el propósito de Dios es que sepan que su profesión de fe no era real, no son salvos, no tienen vida eterna, no tienen perdón de pecados y para que sean salvos. Entonces, Dios en su disciplina tiene un propósito y nosotros no debemos intentar estorbar los propósitos de Dios por decir somos más amorosos que Dios. Tenemos que tener convicciones de la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer. Que no seamos flojos, que tengamos convicciones. Pablo dice, yo estoy lejos, pero ya lo veo, ya lo he juzgado. Ahora ustedes como iglesia reúnense y entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, para que en el día del Señor su espíritu sea salvo. A veces
Después de que alguien de nuestra congregación sea disciplinado, por allí lo encuentro, lo veo, lo visito y digo, ¿cómo andas? Y me dice, nunca mejor, estoy re bien. Su intención es decir, tómatela, la disciplina no me importa nada. Y cuando me dice eso, yo digo, lamento mucho escuchar eso. Porque si estás bajo disciplina por pecado y pensás que tu vida fue nunca mejor, significa que no eres hijo de Dios, porque Dios disciplina a sus hijos. Necesitas arrepentirte y confiar en Cristo como tu Salvador. Y así es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que una iglesia que tolera el pecado es una iglesia sin testimonio, es una iglesia arrogante y es una iglesia sin convicción. Y en último lugar, hoy es una iglesia ignorante. Es una iglesia ignorante. Miren versículo 6. Y vamos a ver parte de versículo 6 y arrancamos con versículo 6 la semana que viene. Pero dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fueron ignorantes de cómo funciona el pecado dentro de la congregación. Se ve su ignorancia en su jactancia. Ellos estaban jactándose en su envanecimiento todavía. Es una cosa que Pablo tiene que volver a mencionar vez tras vez. Recuerden 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres. No tenemos que gloriarnos en los hombres. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y 1 Corintios 1:31, que dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero ellos estaban gloriándose, es la misma palabra, estaban jactándose de su tolerancia del pecado. No sabemos seguramente, o sea, no tenemos toda seguridad porque nos hace pensar que era un hombre importante, que era un hombre de prestigio. Quizás era uno de los elocuentes, quizás era uno de los élite. Quizás era alguien que ofrendaba mucho a la iglesia. Quizás era alguien que estaba muy bien visto en la sociedad. Pero ellos se jactaron de su tolerancia. Y eso es porque eran ignorantes. ¿Y de qué fueron ignorantes? Miren lo que dice. No sabes, tienen que saber. Pablo está suponiendo que saben. Y les está preguntando, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Probablemente las cocineras y los cocineros entienden este pasaje mejor que nosotros que no cocinamos. Pero en la antigüedad lo que hicieron cuando hicieron pan es que hicieron la masa y antes de cocinarlo, sacaron un pequeño pedacito de la masa, la vieja masa. Y tomaron ese pedacito de la vieja masa y agregaron un poquito de agua y un poco de harina y después lo dejaron. Y al mezclarlo así, ese pedacito nomás, ese pedacito se fermentaba. Realmente era un proceso de corrupción, de fermentación. Y unos días después, cuando estaban por hacer más pan, tomaron ese pequeño pedacito de la vieja masa que ya estaba fermentada y lo agregaron, y ya fue levadura, y lo agregaron a una nueva masa. Y ahora tiene una nueva masa grande con ese pedacito fermentada. Y Pablo dice, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, como sabemos hoy, cuando usamos levadura, pero normalmente lo compramos, agregas un poquitito a toda la masa. ¿Y qué hace? Penetra todo, afecta todo. Está en toda la masa. Es imposible después sacar algo de eso de la masa. Es total. En este caso, entonces, tenemos dos principios. La levadura es corrupción, es fermentación. Y el segundo principio es que penetra todo. Y Pablo está preguntando, ¿ustedes no saben cómo es la levadura? Es corrupción que penetra absolutamente todo. Y así es el pecado tolerado en la iglesia. Es pecado y quizás parece ser chiquitito, quizás es una sola persona, pero penetra todo. En la palabra de Dios, la levadura está utilizada vez tras vez para hablar de algo que penetra. En Mateo 16, versículo 6, Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y más adelante en Mateo 6, 12, él aclara que
dice guardarse de la levadura, que es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, su legalismo, su autojusticia fue la levadura de ellos. En Lucas 11:1, Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En Gálatas 5:7 en adelante, Pablo dijo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura lea de toda la masa, que está diciendo que la falta de obediencia a la verdad que está permitido, si está tolerado, penetra todo. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres, la corrupción que hace la levadura. Ahora, en nuestro texto, ¿qué es la levadura? Versículo 1, es fornicación o un fornicario. En versículo 8 dice, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Esa pequeña levadura es el fornicario. Es la levadura chiquita de malicia, de maldad. Vamos a ver eso bien la semana que viene, pero el punto de Pablo acá es que ese pequeño pedacito de pecado tolerado penetra todo. Penetra todo. Los corintios en su orgullo y su soberbia estaban diciendo, a nosotros no nos afecta. Nosotros no queremos juzgar. Somos muy amables, no juzgamos. Nosotros amamos más que Dios. O quizás dijeron, no es mi problema, estoy reinando. No tengo que meterme en esas cosas. No es mi problema. Pero la realidad que Pablo está enseñándoles es que ese pecado tolerado corrompe toda la iglesia. ¿Sabe qué? Si una iglesia permite que un divorciado se case de nuevo, muchos divorciados se van a casar de nuevo. Si la iglesia decide que hay una excepción al pecado, va a haber muchas excepciones al pecado. Si la iglesia dice, vamos a permitir a un fornicario, va a tener que aceptar a muchos fornicarios. Si la iglesia permite una doctrina falsa, ya no tiene medida para sacar a cualquier doctrina falsa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos fueron ignorantes de eso. Nosotros no podemos ser ignorantes de eso. Porque el principio sigue siendo la verdad hoy. Yo conozco tantas iglesias que son así. Han permitido pecados y lo han justificado y lo han perdonado a sí mismos y han sido indiferentes. Y ya la iglesia parece como el mundo. Todo pecado es aceptado. Y muchas veces he escuchado la frase en cuanto a los jóvenes, hay que dar a los jóvenes lo que ellos quieran. Porque si no vamos a perder a los jóvenes, entonces tienen miedo de no perder los jóvenes, entonces lo dejan hacer lo que quieran. Y aprueban todo. Y los jóvenes no entienden la diferencia entre bien y mal, no entienden la santidad del Señor, no entienden por qué deben vivir una vida santa, no entienden nada porque nadie los dice. Nosotros no podemos dejar nunca la levadura de pecado en nuestra iglesia. Entonces, mi oración es que nuestra iglesia jamás sea una iglesia que tolera el pecado. Es más fácil, pero tiene consecuencias gravísimas. Y yo no voy a estar para siempre. Y es una decisión eclesiástica, es una decisión de la iglesia. Así que te animo a ti hoy a comprometerte como miembro de nuestra iglesia, a nunca dejar que el pecado sea tolerado en la iglesia. Enfrentamos el pecado como Mateo dice, si vos ves a tu hermano pecar contra ti, anda a hablarle solo, con mansedumbre, como dice en Gálatas 6:1. Si no te escucha, vaya con 2 o 3 testigos. Y si te escucha, has ganado a tu hermano, le has enfrentado, él se arrepienta, abandona su pecado y está restaurado sin que sea llevado a la iglesia. Pero si no escucha a 2 o 3 testigos, que sea llevado a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, que sea quitado, removido, sacado. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos,
algunas recomendaciones que puedo sacar de este pasaje. Primero, que seas sensible al pecado. Sensible al pecado. Vivimos en un mundo de insensibilidad total al pecado, de conciencias cauterizadas, que no hay nada malo. Todo está bien. Y realmente, en base a la teoría de evolución que ha sido enseñado ya por 100 años, más de 100 años, no hay nada malo. Animales no pueden pecar. Todo lo que hacen lo hacen por instinto. Pero vos y yo estamos creados a la imagen de Dios. Y Dios nos ha dicho lo que es pecado y lo que es bueno. Así que seamos muy sensibles a la santidad de Dios. Que nos enfocamos en nuestro gran Dios, santo, santo, santo. Y seamos sensibles a la inmundicia del pecado. Que entendemos que nuestros pecados están perdonados por la obra de Cristo en la cruz, pero también que sepamos y que practicamos 1 Juan 1:9, cuando pecamos, confesamos nuestros pecados. Enseguida Él es fiel para limpiarnos y perdonarnos. Así podemos vivir limpios y no en la inmundicia del pecado. Así que seamos sensibles al pecado en nuestra propia iglesia, en nuestra propia vida. Y en segundo lugar, seamos sensibles al pecado en la iglesia. Protegemos el testimonio de la iglesia y reconocemos que la iglesia es el templo de Dios, un templo santo. Así que seamos sensibles al pecado. En segundo lugar, que no seamos arrogantes. No tratamos de amar más que Dios. No tratamos de perdonar más que Dios. No rehusamos juzgar como si fuéramos muy espirituales, diciendo el hermano está pecando, pero ¿quién soy yo para juzgar? Cuando la Biblia nos dice claramente que tenemos que enfrentar su pecado. No toleramos a una persona simplemente porque es un amigo, o porque es mi hijo, o porque es otro familiar, o porque es una persona de prestigio, o porque es una persona que ofrenda mucho, o es una persona que realmente queremos tener en la iglesia a todo costo. No seamos arrogantes, sino, como vimos en el pasaje, que tengamos convicciones. Seguimos la palabra de Dios. Enfrentamos el pecado tal cual como la Biblia dice. Seguimos la Biblia con la autoridad de Cristo, con la autoridad que Él delegó a su iglesia. Enfrentamos el pecado. En cuarto lugar, que no seamos ignorantes. Ya estamos mirando en este texto, ya no tenemos por qué ser ignorantes. No vayas a engañarte que podemos tolerar un poquito de pecado. En el caso de fulano, en el caso de mengano, un poquito que no nos va a afectar porque un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado penetra todo hasta que todo esté inmundo. Quizás hay alguien mirando, escuchando, que es miembro de nuestra iglesia y sabe en su corazón que es digno de disciplina. Quizás no lo sabemos. Quizás nadie la ha enfrentado. Pero estás cometiendo pecado digno de disciplina. Déjame hablarte muy directamente, muy personalmente, aunque yo no sepa quién eres ni qué pecado estás cometiendo, pero sé sensible a la santidad de Dios. Arrepiéntate de tu pecado, abandone tu pecado y volved a estar en comunión con Dios. Así evitas la futura disciplina de la iglesia, pero más importante todavía, estarás restaurado en tu relación con el Señor. Y hermanos de la iglesia, lamentamos el pecado del hermano. Cuando vemos un hermano en pecado, lloramos sobre él, oramos por él. Tomamos el coraje, el amor y la obediencia a la palabra de Dios para ir a él con mansedumbre y enfrentarlo. Y cuando hay disciplina en la iglesia, y la disciplina está hecha bíblicamente, que es nuestro deseo y nuestro proceso siempre de disciplinar bíblicamente, que apoyes la disciplina, que todos juntos lo disciplinamos correctamente y bíblicamente para que se avergüence, para que se arrepiente, para que esté restaurado. Hermanos, que no seamos una iglesia que tolera el pecado. Las consecuencias son demasiado grandes. Y el mundo en el cual vivimos necesita iglesias
que no toleran el pecado, sino que enfrentan el pecado. Quiero terminar con un solo concepto, y eso es la solución que Dios ha dado para el pecado. En 2 Corintios 5, versículo 21, Pablo va a decir, al que no conoció pecado, que es Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que Pablo está hablando acá es tan importante porque nosotros fuimos en justicia y todo pecado. Nacimos en pecado, estamos muertos en pecado, vivimos en pecado. Y el Señor Jesucristo vino, que es santo, que nunca pecó y es justo. Y este pasaje que lee, al que no conoció pecado Jesús, lo hizo pecado. Quiere decir que todos mis pecados fueron cargados sobre el único que nunca pecó. Él se hizo pecado cuando no era pecado. Y después dice, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. La justicia de Cristo es dado a mí. Entonces yo fui pecador, camino al infierno por mis pecados. Cristo era sin pecado. Mi pecado fue cargado sobre él y él murió en la cruz por mis pecados y su justicia fue cargado sobre mí. Así que yo soy justo. Pero no soy justo porque yo cambié o porque yo logré justicia. Soy justo porque tengo la justicia de Cristo. Su santidad, su falta de pecar fue cargado sobre mí. Si estás aquí escuchando este mensaje y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, tu pecado te va a llevar al infierno eterno. La Biblia dice que todos hemos pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Estás rumbo al infierno eterno. Y vos no vas a poder remover tus pecados por hacer ritos religiosos o por asistir a una iglesia o por vivir una buena vida o por hacer buenas obras. Ninguna de esas cosas borra ningún pecado. Eso es la idea del hombre, pero no es la idea de Dios. La única manera que yo puedo tener mis pecados pagos es si acepto por fe la obra de Cristo en la cruz cuando mis pecados fueron cargados sobre él y él murió en mi lugar. Y ahora yo voy al Señor arrepentido por mis pecados y pongo mi fe en la obra de Cristo en la cruz, creyendo que él murió en mi lugar, pagó la cuenta por todos mis pecados y resucitó para darme vida. Así que si no conoces a Cristo como tu Salvador en este momento, tú estás aquí con todo tu pecado encima, rumbo al infierno. Y Cristo está aquí sin pecado. Deja que tus pecados sean pagos por Cristo en la cruz. Su muerte es suficiente. Y deja que su justicia llegue a ser tu justicia, imputado por Cristo, puesto a tu cuenta por la muerte de Cristo en la cruz. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje tan claro. Es claro, pero difícil. Los corintios no estaban haciendo nada de lo que tenían que hacer acá. Y vivimos en un mundo donde la iglesia en general no disciplina. No tiene el coraje para seguir este pasaje. Tolera el pecado y se transforma en una iglesia sin poder, una iglesia sin evidencia de vidas transformadas, una iglesia sin testimonio, una iglesia arrogante, una iglesia sin convicción, una iglesia que no se da cuenta de lo que está pasando dentro de sí misma. Señor, ayúdanos como miembros de nuestra iglesia, de estar comprometidos con nunca ser una iglesia que tolere el pecado. Ayúdanos, Señor, a estar decidido que cuando vemos a un hermano pecando, que nos acercamos y le hablamos personalmente. A veces hay un precio para pagar por eso. A veces va a responder mal, pero ayúdanos, Señor, a tener la convicción de seguir tu palabra. Y si no responde, a ir con 2 o 3 testigos. Y si no responde, a llevarlo a la iglesia. Y si no responde, como iglesia, a quitarlo de la congregación, con el fin de que se avergüence, que se arrepiente, que su alma sea salvo en el día del Señor. Señor, pido también si hay alguien presente que está escuchando y no conoce a Cristo como Salvador, que tú obres también en él para que sepa que necesita de la justicia de Dios. No hay otra forma de lograrlo. No hay forma de lograrlo por sí mismo. Solo puede ir a la cruz, confesar sus pecados
y confiar en Cristo como su Salvador. Pedimos, Señor, que proteges a nuestra iglesia, que nunca seamos una iglesia que tolere el pecado y que estemos dispuestos siempre a sacar esa levadura que puede leudar a toda la iglesia. Y que seamos una iglesia con testimonio, que todo el mundo alrededor puede ver la luz. Que seamos una iglesia con convicciones, que hace siempre lo que dice tu palabra. Que sea una iglesia que es sensible al pecado y a la santidad de Dios. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos verlos un ratito en las reuniones. Quiero decir algo en cuanto a eso. Ya hemos tenido meses de congregarnos en la iglesia. Gracias a Dios, cuidándonos, siguiendo todos los protocolos. Ni una sola persona se ha enfermado. Eso realmente, más allá de los protocolos, debemos dar gracias a Dios y ver la protección de Dios. Pero estamos muy agradecidos por eso. Y ya les animamos, si no estás congregándote, es tiempo de volver. La Biblia nos manda a congregarnos, aunque la prédica hacemos así por este medio, no cambia el hecho de que necesitamos congregarnos. Y les animo que si no te congregues, que lo hagas. Reserva otro lugar. Cuando tenemos que poner una cuarta reunión, vamos a poner una cuarta reunión, pero venga a congregarte. La iglesia fue diseñado para la prédica, para la doctrina, pero no solamente para eso, sino para comunión, para ejercitar nuestros dones, para ministrar los unos a los otros. Y necesitamos verte a vos y tener a ti ministrando a nosotros y nosotros ministrando a ti. Así que te animo que te congregues. También, ya que escucharon el mensaje, vengan preparados para compartir, para animar a los demás, para decir algunas palabras de ánimo o un testimonio de cómo la palabra de Dios obró en tu vida. Venimos en este tiempo con mucha oportunidad de compartir y eso debe ser un tiempo en el cual vos podés ministrar a tus hermanos. Queremos ser ministrados y queremos que esa hora que tenemos sea muy edificante para la vida de cada uno de nosotros. Una cosa más que es más bien como un aviso que he comunicado por otros medios. Como es muy difícil en este momento hacer un retiro de planificación y es muy difícil visualizar o entender cómo planificar los ministerios para el año 2021. Estoy pidiendo que en lo posible, les pido que consideres, que ores y si podés, a extender tu compromiso en ministrar del 1 de marzo hasta el 1 de junio. Así podemos más o menos seguir las cosas tal cual como son, porque es un momento muy difícil de hacer cambios, porque no podemos tener las reuniones de líderes que queremos tener, y los ministerios también son muy COVID-céntricos, vamos a decir, que hemos diseñado ministerios para este tiempo, y tengo la esperanza que para el 1 de junio ya podemos ver que las cosas cambien bastante. Entonces, si podés mandarme una nota por Face, por mail, por WhatsApp, lo que sea, confirmando si podés seguir en el ministerio que tenés hasta el 1 de junio. Y si no podés, por favor, mandame eso también para que podamos hacer los ajustes necesarios. Así que oren por eso. Queremos que los ministerios sigan firmes y que el Señor nos dé sabiduría en este tiempo hasta que podamos reunirnos en una asamblea y también en planificar los ministerios para el año 2021. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos utilice para su gloria en esta semana. Muchas gracias. ¿Cuánto aprendemos? Qué lindo este instituto bíblico que tenemos acá. Vamos a ponernos de pie y como resultado de todo, con el gozo que el Señor nos da, servimos al Señor. Gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo, gozo da aquí, gozo y grande alegría, siempre Él me
servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, triunfante está en la pena o tristeza, Cristo en todo vence. Vamos con gozo. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. A ver, pueden tomar asiento, muchísimas gracias.